tratamos de indagar un poco más sobre este tema de las convicciones cristianas que nos ayudan a crecer espiritualmente saludables. Yo creo que es un tema muy interesante, supeditándolo a la carta de Pablo a los Efesios. Esa carta es bastante rica en cuanto a ese tema del crecimiento espiritual, de la dependencia de Dios, el querer Dios ver en nosotros diferencias, distintivos en cuanto a nuestra forma de vivir, que realmente nos mostremos a este mundo en una forma diferente. El capítulo 5 de Efesios, solamente estaremos en el versículo 3, aunque ahí aparece del 3 y 4. Solamente estaremos hoy en el versículo 3 como parte de la práctica de la doctrina que vimos ya el lunes y martes. El imitar a Cristo y el andar en amor. Es la base doctrinal que el Señor nos ha presentado, que debemos de practicar, de sostener diariamente en nuestra vida. Ambas cosas, imitar a Cristo y andar en amor, es la exigencia que nos va a permitir actuar en esta forma, como comienza a decirlo en el versículo 3 en adelante. Es la ética cristiana basada en esas dos componentes, imitar a Cristo y andar en amor. Así que voy a dar lectura al versículo 3, o si quieren desde el versículo 1 para que tengamos el contexto claro. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Como dije anteriormente, es la ética cristiana basada en esos dos componentes: imitar a Cristo, imitar a Dios en nuestra vida y andar en amor. Vimos ayer de que esta relación es imitar a Cristo, relación directa con el Señor, mi responsabilidad ante Dios, tratar de imitarle, tratar de producir en mí la vida de Cristo. Pero luego está la otra responsabilidad que nos presenta el versículo 2. Es la relación con los demás, y esta relación tiene que ver con el andar cristiano, con la conducta cristiana, andando en amor, viviendo amorosamente con los hijos de Dios. Entonces, estas dos esferas de relación con Dios y con los seres humanos a mi alrededor, especialmente los de la familia de Dios, demanda de mí una conducta que se expresa en buenos hábitos, que se expresa en buenos valores éticos, cristianos, espirituales. Así es de que lo que vamos a ver a partir de ahora es ese cumplimiento de cómo yo puedo vivir imitando a Cristo y cómo yo puedo vivir amorosamente con los que me rodean, especialmente la familia de Dios. Cómo yo expreso ese amor hacia ellos. Si usted se recuerda en el Decálogo, cuando el Señor dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, dio un grupo de leyes que eran directamente de la relación del ser humano con Dios, y otro grupo de la relación del ser humano con los demás seres humanos. Así que es la forma en que Dios divide realmente el caminar de alguien que teme a Dios. Primero es relación con Dios, y segundo es, esta relación con Dios debe de manifestarse en nuestra relación con los demás. Cuando el Señor Jesús expresó la importancia y el resumen de ese decálogo, de esa ley de Dios para el pueblo de Israel, Él dijo, simplemente son dos, dijo. Los podemos resumir en: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es similar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, primero relación con Dios y luego relación con los seres humanos. Y esto es lo que el Señor también nos pide aquí a través de Efesios 5:3. Primero es imitar a Dios, relacionarnos con Él para desarrollar en nosotros el estilo de vida de Cristo, los valores de Cristo en nuestra vida, para luego entonces conducirnos en este mundo amorosamente con el pueblo del Señor, sin distinción, sin discriminación. El pueblo del Señor todo debe de ser amado por nosotros. No importa cómo sea, no importa qué cultura tengan, no importa qué trasfondo tengan ante ellos, no importa cuál sea su carácter, no importa cuál sea su posibilidad de ayuda, de apoyo hacia mi vida, debo de amarle, usted debe de amarles. Y esto es lo que el Señor nos está exigiendo. Y ahora entonces nos dice cómo debemos de conducirnos con ellos. Hay tres cosas, y aquí el apóstol Pablo comienza a definirnos tres hábitos pecaminosos que necesitamos nosotros considerar para no seguir viviendo de esta forma con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros seres queridos, con las personas con quienes nos relacionamos constantemente, cercanamente. Entonces va a haber un grupo de tres, otro grupo de tres, y así va a ir el apóstol Pablo desarrollando este accionar. Cada grupo tiene un tema específico. El primer tema que aparece aquí en el versículo 3 es de la relación sexual. Es el hábito pecaminoso sexualmente hablando. Y estos tres hábitos pecaminosos mencionados en el versículo 3 tienen que ver con lo mismo. Relación sexual ilícita, con pensamientos o sentimientos sexuales ilícitos, pero también con acciones sexuales ilícitas que manchan nuestro caminar con Dios, nuestro testimonio delante de Dios. Así que vuelvo a leer el versículo 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Así que el apóstol Pablo en primer lugar establece la fornicación como el mal hábito que usted y yo necesitamos evitar en esta relación amorosa con los demás a nuestro alrededor, especialmente con los de la familia de Dios. Fornicación. Puede ser traducida la palabra porneía, que es la que aparece en el original. Porneía puede ser traducida como adulterio, incesto, fornicación, idolatría en el sentido como ocurría por ejemplo en Éfeso, en el templo de Diana, donde las sacerdotisas, porque era Diana la diosa, entonces tenía sacerdotisas, las sacerdotisas eran prostitutas y atraían a los hombres hacia el templo de Diana para tener orgías sexuales. Así que está también refiriéndose a ese tipo de idolatría sexual, de orgías. Y a nivel general, la Biblia utiliza también esta palabra porneía para designar a la prostitución. Es decir, toda persona que es promiscua sexualmente, casada o soltera, son personas que llenan este requisito de estar dentro de la porneía. Y si usted se da cuenta, la palabra porneía suena a nuestra palabra sexual ilícita que utilizamos, que es pornografía, porneía. Esto es realmente todo lo que tiene que ver con el área sexual ilícita de los seres humanos. Cuando usted y yo somos promiscuos sexualmente, es decir, que tenemos relaciones con uno y con otro y con otro y con otro, sin importarnos
si estamos dañando a alguien simplemente por sentir placer, simplemente porque tengo la oportunidad de hacerlo, simplemente porque me abren la puerta para hacer ese acto, realmente estoy incurriendo en este hábito pecaminoso, desagradable para nuestro Dios. La porneía es el primer hábito pecaminoso que el Señor desea que despreciemos de nuestra vida, que no lo utilicemos, que no estemos aferrados a Él, porque tenemos esta relación estrecha con nuestro Dios donde estamos tratando de imitarle a Él, pero también porque estamos desarrollando a través de esta relación con Dios, desarrollando esta relación de amor con los demás a nuestro alrededor, especialmente a los de la familia de Dios. Y cuando usted desarrolla este mal hábito de la porneía, de la fornicación, usted simplemente está invalidando su relación con Dios, está interfiriendo en su relación con Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios establece de que este hábito pecaminoso de la pornografía, de la fornicación o del adulterio, del incesto, de la prostitución, hombre o mujer, rompe la relación con Dios de una forma severa. Todo pecado rompe relación con Dios, divide al ser humano con Dios. Pero la fornicación, el acto sexual ilícito, deja una marca que es difícil de quitar. Y esto afecta no solamente mi relación con los demás, sino que afecta mi vida personal. Lo llevo el estigma, la marca del pecado en mi cuerpo, porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando yo actúo teniendo relación sexual con alguien, dice la Biblia, entonces me quedo ligado. Este cuerpo, que es el templo de Dios, queda ligado con esa persona hasta que la muerte llegue para uno de los dos. Y si una persona no solamente tiene relación sexual con una persona en particular, sino que son varias personas, este cuerpo que es el templo del Señor está ligado a cada uno de ellos. Es decir, el matrimonio se ha realizado, porque el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y eso es lo que ocurre. Y el Señor dice, esto realmente afecta muchísimo más, tiene más consecuencias que otros pecados en nuestra vida. Así que es un asunto bien serio lo que el apóstol Pablo nos está señalando aquí. Y por eso dice fornicación y toda inmundicia. La palabra para inmundicia es acatarsia. Y acatarsia puede ser traducida no solamente como impureza, en cuanto a la cualidad de la impureza, sino también en cuanto a la concupiscencia. Son palabras siempre difíciles, así que me toca explicar un poquito más sobre esto. Concupiscencia son esos malos deseos que tenemos. Si se recuerdan, Santiago nos menciona de que ninguno, en el capítulo 1 de Santiago, que ninguno es tentado por Dios mismo, y no debemos de decirle, echarle la culpa a Dios, ni tampoco al diablo, a Satanás, por tentarnos, sino que dice ahí el escritor de esa carta, Santiago, de que cada uno de nosotros pecamos de nuestra propia concupiscencia. Y yo siempre explico esto de esta forma, que creo yo que es lo más sencillo en cuanto para poder entenderlo, que es concupiscencia. Es como ese disco duro que nosotros tenemos desde que nacemos, y que estamos llenándolo de todos los valores, de todas las experiencias que nosotros tenemos y que van acumulándose dentro de nosotros para de allí mismo sacar en el momento necesario para la maldad, para el pecado. Entonces es ese banco de datos, ese disco duro de nuestra computadora personal que está acumulado ahí, y que toda tentación que nosotros tenemos apunta hacia eso. Está
haciéndonos sigilosamente o atractivamente, atrayéndonos hacia pecar contra eso que nosotros tenemos guardado allí. Así que eso es concupiscencia, ese cúmulo de experiencias, de valores, de malos hábitos pecaminosos que hemos acumulado en el transcurrir de nuestra existencia en este mundo, y que eso nos da la capacidad de pecar. Y por eso es que cada uno peca diferente, porque mi experiencia o mis experiencias son muy diferentes a las suyas. Su banco de datos que usted ha acumulado es diferente a las que yo he acumulado. Aunque sean dentro de la misma área, hay diferencias entre uno y otro. Y entonces esas son las cosas que crean en nosotros impureza, inmundicia, suciedad. Y eso es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. No solamente porneía, fornicación, relación sexual ilícita, ya sea como soltero, no puede tener relación sexual, o como casado, adulterio, no puede tener relación sexual, o como familia, incesto, no puede tener relación sexual entre ustedes. No puede decidir tener relación sexual en ninguna de estas circunstancias, si no es pecado, es un hábito pecaminoso. Ese es lo primero. Y en segundo lugar, los malos deseos, esas cosas que nos impulsan a pecar. El hecho de que usted, quizá como hombre o como mujer, vea a alguien atractivo, y se le van sus ojos con esa persona. Eso es parte de su concupiscencia, malos deseos. Usted ya tiene esa prefiguración en su mente, en su corazón, de qué personas le atraen. Y no solamente el hecho de, ay, qué bonito, qué guapo, qué hermosa esa mujer, o qué buena figura, sino el ir más allá, en llevarle a una situación sexual, es decir, desearle, no necesariamente ir a la cama con esa persona, sino es simplemente desear a esa persona sexualmente. Y es eso la concupiscencia. El hecho de que usted vea el carro de un amigo, de un vecino que lo acaba de comprar, está nuevecito, y usted comienza a desear eso, también es parte de la concupiscencia, aunque no tiene que ver nada que ver con lo sexual. Pero aquí está hablando de esos malos deseos sexuales, en el sentido de que si usted quiere ver la televisión y busca algo para ver, su concupiscencia le inclina a buscar cosas sexuales, pornográficas, donde haya sexualidad explícita, y que eso le está provocando una mala relación con los demás, pero está denotando esta mala relación que usted tiene con Dios. Concupiscencia, es decir, acatarsia, que es la palabra que se menciona aquí como inmundicia, suciedad, impureza sexual. Y esto es lo que también el apóstol Pablo nos pide que debemos nosotros de evitar. La tercera palabra, el tercer mal hábito en el área sexual que el apóstol Pablo nos exige que no debemos nosotros cometerlo ni estar atado a ese hábito pecaminoso, es la pleonexia. Pleonexia, que es realmente avaricia, dice ahí. Así es traducida en el versículo 3. Avaricia, pleonexia, que realmente tiene que ver con mucho más allá de ser avaricioso uno, sino el fraude puede ser la traducción también de esto. Ser fraudulento en el área sexual, extorsión, avaricia, avidez, codicia. Son formas en que podemos traducir esta misma palabra, en que Pablo utiliza aquí para este mal hábito pecaminoso que usted y yo necesitamos
abandonar, desechar de nuestra vida. Los tres hábitos pecaminosos, las tres expresiones que el apóstol Pablo utiliza aquí, tienen que ver con el área sexual. Así que avaricia no es simplemente por dinero, no es simplemente por posesiones, es más avaricia por tener relación sexual. En ese sentido, soy fraudulento cuando comienzo a decirle cosas como hombre a una mujer, endulzándole el oído para ganarla, atraparla y poder así tener relación sexual con ella. Eso es avaricia, extorsión, es fraude en el sentido de que usted hasta se quita, por ejemplo, de esto. Se quita su anillo matrimonial para fingir, está haciendo algo fraudulento, para fingir que usted es una persona soltera, que no tiene ninguna atadura y que se dirige hacia alguien para poder cortejarle, para poder atraparle y entonces llevarle a tener relación sexual. A eso es que se está refiriendo aquí. Las tres cosas entonces tienen que ver con el acto sexual ilícito. El sexo se dio para disfrutarse dentro del matrimonio únicamente. No hay otro ambiente en que el ser humano pueda disfrutar de la relación sexual. La relación sexual es algo que el Señor estableció para los seres humanos y es algo bueno en el sentido en que Dios lo diseñó. No es nada malo, no hay nada malo ni pecaminoso en el sexo cuando se hace en el ambiente apropiado. Y esto no es porque me voy a encerrar y nadie me va a ver. Eso no es el ambiente que estoy expresando aquí, sino es el ambiente apropiado diseñado por Dios. El sexo se hizo única y solamente para realizarlo en el matrimonio, es decir, solamente con el cónyuge, nada más. No puede haber nadie más incluido en este acto sexual. Solo es el esposo y la esposa. Cuando usted no es casado, se le llama fornicación, en el sentido de que usted tiene relación sexual ilícita porque todavía no ha llegado al punto de tener su casamiento, estar casado, estar dentro del matrimonio, y entonces usted no tiene un cónyuge con el cual usted tiene el permiso de Dios para poder disfrutar de la relación sexual, y por eso se llama fornicación. Pero el mismo pecado se le llama adulterio cuando usted es casado y decide no tener relación sexual con su esposa, sino que con su amiga, con la secretaria, con alguien que vio en la calle, alguien que conoció en otro lugar, en una fiesta, y decidió tener relación con esa persona y dejó a un lado a su esposa o a su esposo, su cónyuge. Eso se llama adulterio y es lo mismo, relación sexual ilícita. Y el Señor nos dice de que esto realmente es algo sumamente de gran dificultad o separación en nuestras relaciones personales en la iglesia. Esto afecta no solamente nuestra relación con Dios, sino que afecta a todos los que nos rodean, a todo lo que nos rodea. Esto afecta la relación sexual ilícita. Y por eso el apóstol Pablo aquí nos previene y nos dice que no debe de existir en nosotros fornicación, inmundicia o avaricia. Y él dice ahí, la expresión real de él es que ni aun se nombre, se pronuncie a través de nuestra boca, entre los hijos de Dios, entre los santos, dice ahí, entre los que hemos sido separados
para vivir una vida diferente, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos sido puestos en una posición diferente, que podamos agradar a Dios, que podamos vivir para Él. Esto no debe de existir ni siquiera en nuestro vocabulario. El hecho de simplemente expresar cosas que pueden manchar nuestra vida, la inmundicia, el expresar estos malos deseos, que qué bonita, que sí, yo quisiera tener relación con esa persona. Simplemente con expresarlo, estamos manchando nuestra vida y estamos afectando la relación con nuestros demás hermanos e hijos de Dios, pero también estamos afectando nuestra relación con Dios. Así que lo que estamos hablando aquí no es simplemente el hecho de estar o de ser descubierto en la relación sexual, en el acto ilícito, sino es los preparativos para llegar allá. El hecho simplemente de expresar, de pensar, sin que la otra persona lo sepa. Simplemente que yo esté pensando, esté sintiendo esta atracción y este deseo, ya es pecaminoso. Y esto me va a afectar en mi relación con Dios y en mi relación con los demás. Así que el Señor nos exige a nosotros hoy a que ni aún se nombre entre nosotros como conviene a los santos, a los hijos de Dios, a los que hemos sido separados por Él, lavados con su sangre. Valores del reino del Señor. El Señor no está diciéndonos, yo no quiero que tú no disfrutes la vida. El Señor está diciéndonos, yo quiero que la disfrutes, ahorrándote de muchos problemas. Sabe que una situación que nadie piensa en el momento del pecado sexual es lo que puede afectarle en su relación con los demás. Gente que está casada, tiene hijos y decide tener relación con otra persona que no es su cónyuge, no piensa en ese momento de relación sexual en el esposo o en la esposa. No piensa en sus hijos, no piensa en su familia, no piensa en sus ministerios en la iglesia, no piensa en nada de esto, simplemente piensa en su placer sexual. Y cuando uno cae presa de este mal hábito pecaminoso, uno se da cuenta de las consecuencias. Pierde su matrimonio porque la otra persona no está dispuesta a perdonarle, faltó a la confianza. Pierde a sus hijos porque la otra persona se lleva a sus hijos porque tiene todo el derecho de hacerlo. Pierde su dinero porque tiene que darle manutención a la persona para sustentar los gastos, las necesidades de sus hijos. Pierde su hogar en totalidad, pero también pierde sus privilegios en la iglesia, pierde su relación estrecha con Dios. Hay muchas cosas que se pierden en todo esto, que cuando uno no piensa realmente lo que uno está abandonando simplemente por un placer sexual que se pasa en el momento en que termina. Uno ha desperdiciado su vida con un solo acto. Quizá usted no se ha descubierto en el primer acto. Quizá usted la ha pasado muy bien por varias oportunidades que usted ha tenido relación sexual con otras personas. Pero llegará el momento en que será descubierto, porque la palabra de Dios así lo dice, que el Señor saca a la luz, especialmente cuando usted es un hijo de Dios. El Señor se encarga de sacar a la luz la verdad, y un día usted será descubierto y pagará las consecuencias de todo esto. No deje que Satanás le robe la bendición de estar tomado de la mano de Dios y tener todas estas bendiciones que el Señor le permite tener. Así que yo le animo a que piense muy bien en estos hábitos pecaminosos que el apóstol Pablo nos presenta aquí. No podemos nosotros continuar viviendo de la forma mundana,
sin considerar las consecuencias espirituales y materiales y hogareñas que podemos nosotros perder. El Señor nos está advirtiendo hoy, no hagamos oídos sordos a esto. Sexualidad es única y solamente para disfrutarse en el matrimonio. No es casado, no tiene permiso. Está casado, tiene permiso solamente con la persona con quien se casó y nadie más. Ni siquiera pensando, ni siquiera deseando, ni siquiera observando. El Señor demanda de nosotros pureza, no inmundicia. Así que este valor del reino, que nos ayuda a crecer saludablemente, es importante porque nos permite vivir en paz, en tranquilidad, en buena relación con los demás, en la familia de Dios y especialmente con nuestro cónyuge, con nuestro hogar. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a ser fuertes en esto, hermanos. A que el Señor nos dé la prudencia, la sensibilidad de el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida, advirtiéndonos en cada momento que tengamos la oportunidad de deslizarnos, de echar paso para atrás. Y como dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Sal corriendo, no importa, que el Señor nos advierte y que nos ayude a correr lo más rápido posible de la tentación, de la situación en que podamos caer presa de esta concupiscencia que cada uno de nosotros tenemos.